Encuentro Familiar, un programa dedicado a traer esperanza a la mujer de hoy. Y ahora con ustedes, Marina Pinto. Irá andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. He leído en el libro de los Salmos, en el capítulo 126, el versículo 6. Muchos cristianos han visto esta palabra cumplirse en sus vidas, cuando en el lugar en donde han sido llamados a servir es un lugar de conflicto y peligro. Hoy les invito a escuchar a nuestra invitada, quien nos comparte de su propia experiencia, y para eso te invito a que continúes con nosotros, que después de la pausa la escucharemos. Doy la bienvenida a nuestra invitada y sin más demora voy a pedirle que se presente a nuestra audiencia y nos comparta acerca de su familia. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Mi nombre es Lidis Aleida Lemos. Nací en una aldea en Santa Bárbara, Honduras. Soy la segunda hija de 4 hijas y un hermano. Así que sí, tuve una infancia muy, muy bonita porque mis padres conocieron al Señor cuando yo estaba pequeña, así que crecí en el Evangelio. Quisiera pedirle que nos cuente acerca de ese momento y cómo fue que usted se conoció con su esposo. Después de que vivimos en Santa Bárbara con mis padres, nosotros nos movimos a San Pedro Sula, la ciudad. Y mi esposo vivía en San Pedro Sula con sus padres. Ellos se movieron a la comunidad y llegaron a vivir aquí a unos apartamentos que tenía mi madre. Pues ahí nos conocimos, yo lo invité a él de jóvenes, mi madre invitó a sus padres a la iglesia. Él tenía 14 años y yo tenía 17. Él llegó a la iglesia donde usted ya estaba sirviendo. Sí, ya estábamos sirviendo. Nosotros, mis padres fundaron la iglesia menonita aquí en Sabillón Cruz, en Chamelecón. Cuéntenos cómo es que ustedes llegan a servir como pastores. Bueno, el José fue alguien que desde que él empezó en la iglesia, él se metió mucho, ¿verdad? De lleno. Él formamos un ministerio de alabanza entre él y yo. Él dirigía a los jóvenes, dirigía el ministerio de alabanza, muy de lleno. Entonces, él tuvo el llamado, yo siento que fue él. Bueno, yo siempre tuve también una labor de trabajaba con escuela dominical, apoyaba las actividades de la iglesia, siempre ¿verdad? Entonces, ambos tuvimos como un amor al trabajo de la obra del Señor. ¿Qué es lo que lo lleva a ustedes a tomar esa decisión de ser los pastores ahí en esa comunidad donde están sirviendo? El pastor tuvo algunos problemas familiares y entonces él le delegó más responsabilidades a él. Entonces a José lo pone de encargado de la obra y empezamos nosotros a trabajar como encargados de la obra y al estar 1 año José al frente ya, ¿verdad? Ya en su totalidad, la iglesia le pide que deje de laborar en una empresa donde él era mecánico industrial y que la iglesia le va a asignar un salario. Entonces tomamos el desafío, entonces José renuncia a su trabajo y se dedica al pastorado. Entiendo, pastora, que la comunidad en donde ustedes están sirviendo es un área un poco conflictiva. ¿Nos podría explicar un poquito más acerca de eso? Sí, Chamelecón, pues uno de los atractivos que tuvo para nosotros como familia fue que colindamos con un río, y era un río muy bonito, incluso muchas personas de la ciudad venían, ¿verdad? En Semana Santa, era como un lugar turístico. En parte. Y entonces, pero esta comunidad empezó a tener la presencia de maras, ¿verdad? Grupos antisociales, le llamamos, y se volvió conflictiva. Ya luego que la presencia de estas bandas hacía que ya no entraran, por ejemplo, carros repartidores porque eran asaltados,
las personas también, ¿verdad?, que venían a ser de repente maestros que trabajan en la comunidad, ya empezaron a tenerle miedo a la comunidad. Entonces nosotros empezamos cuando nuestro pastorado empieza la crisis social aquí en la comunidad. Empezamos a ver a los niños incorporándose a las maras y bueno, empezamos a ver cómo la comunidad pasó de ser una comunidad tranquila, ¿verdad?, a una comunidad donde nosotros vivíamos entre enfrentamientos, porque habían dos bandas y estas bandas se enfrentaban a cada momento y también con la policía. Después de ser una comunidad muy bonita, muy tranquila, ya ustedes comenzaron a vivir como en ese tiempo de temor, me imagino, ¿verdad? Sí, al grado de que, bueno, ya no se podía caminar de noche, por ejemplo. A veces teníamos como el peligro de que alguna bala, ¿verdad?, perdida también nos diera. Incluso vimos a un niño, por ejemplo, murió porque le dio una bala perdida. El carro de José tenía un roce de bala, y era como cuando empezábamos a ver que se enfrentaban ellos, había que pues esconderse, meterse en cualquier casa. Si uno venía de su trabajo y se metía en cualquier casa porque había que cubrirse. Estamos escuchando a nuestra invitada y ella nos cuenta acerca de los desafíos que ellos enfrentan al estar sirviendo en una comunidad conflictiva, pero que es allí en donde el Señor les tiene siendo sal y luz para las personas de esa comunidad. Pastora Lidis, aún con todos los desafíos que se presentan, ¿qué es lo que ustedes están haciendo como pastores y como congregación para llevar esa palabra de luz y esperanza a los residentes de la comunidad y para rescatar a estos jóvenes que están en esos grupos conflictivos? Pues al principio José tuvo el contacto con un pastor que trabajaba en el presidio. Y ese pastor le dio como el valor de poder trabajar con los jóvenes metidos en pandillas. Entonces se formó un grupo que se llamaba Restauración Juvenil y sí se lograron rescatar varios jóvenes. Incluso tuvimos a un líder que se convirtió al cristianismo, y varios de los jóvenes nuestros que ya habían caído, pero que eran hijos de familiares que venían a la iglesia, pudieron ser rescatados. Y entonces José empezó a trabajar con Restauración Juvenil. Luego hubo un momento en que ya no se podía, porque ya los que estaban involucrados ya no eran familias nuestras. Entonces empezó a trabajar con un proyecto que se llamaba de prevención, ya no de restauración, sino que de prevención. Entonces empezamos a trabajar con niños de personas que no venían a la iglesia. Entonces se les daba una clase bíblica, se les reunía, se les daba alimento, se les premiaba como sacarlos a algún balneario, a algún restaurante. Entonces se inició a hacer el trabajo de prevención, le llamamos nosotros. Y bueno, ahora, además de que ustedes sirven como pastores, han visto también la necesidad en su comunidad acerca de en la educación de los niños. Así que yo voy a pedirle que usted nos comparta un poquito acerca de en qué forma ustedes están apoyando a estos niños en la escuela. Sí, yo trabajaba en una escuela pública porque, bueno, yo puse a mi hijo y mis hijos, ¿verdad?, en la escuela pública, pero no había maestros. Entonces yo lo llevaba, pasaban semanas y yo venía con él de regreso para casa porque no había maestros. Entonces yo me ofrecí de voluntaria y ese año yo trabajé de voluntaria. Entonces, para que mi hijo tuviera una maestra, él estaba en segundo grado apenas. Y luego el siguiente año, buscando más maestros, encontramos un proyecto para la comunidad que son escuelas Proecos. Conseguimos más voluntarios, así como que tenían mi grado de profesión, y pudimos tener un proyecto siempre apoyado por el gobierno. Entonces trabajé 4 años más en esa escuela, pero en una de las pláticas que José tuvo con el pastor Melvin Fernández, que tiene una escuela menonita en San Pedro Sula, él le dijo que
que por qué no empezábamos un proyecto educativo. Estábamos inquietos porque nuestros niños de la iglesia iban a escuelas aledañas, ¿verdad? Donde había mucho riesgo, era muy accesible la droga, y entonces nosotros sentíamos esa inquietud, mirábamos que corría peligro los chicos en otras escuelas. Entonces acabamos de adquirir una propiedad que un hermano por necesidad enfrente de la iglesia, y ahí había una casita, y ahí el pastor Melvin dijo, pues ahí tienen ya esa propiedad, el Señor la ha puesto ya. Y así fue como yo dejé de trabajar en la escuela pública y empecé a trabajar con 7 estudiantes. Así fue como empezamos a trabajar con la escuela. Antes de que nos despidamos, quisiera pedirle que usted enviara un mensaje a estas familias que quizá tienen niños pequeños y están preocupados por el futuro de ellos. Bueno, yo quiero compartirles a la familia, ¿verdad? Con respecto a nuestros jóvenes. A veces nuestros niños y nuestros jóvenes, pues nosotros como personas de Dios los llevamos a la iglesia, pero hemos visto muchas veces que dejamos que los chicos tomen sus propias decisiones, si ellos quieren ir o no ir, y es importante que de pequeños nosotros nos involucremos en el trabajo de la iglesia. Así que ese es mi consejo, que no los dejen, ¿verdad? Que los lleven a la iglesia, que busquen, si no se congregan en un lugar, que busquen un espacio, una comunidad de fe para que puedan crecer, porque realmente los valores están ahí, iniciados en la Biblia, y aquí los gobiernos se han dado cuenta que son importantes inculcar los valores en los niños, cristianos y no cristianos, y los valores son generales, son mundiales, entonces... y que un niño se crezca con el conocimiento y con la práctica de valores, va a ser un buen ciudadano, una buena persona. Hemos escuchado el corazón de nuestra invitada y ellos creyeron que el Señor les necesitaba en ese lugar para ser sal y luz en esa comunidad. Y no tuvieron temor, ya que su confianza estaba puesta en Dios, y se aferraron a las palabras de la Escritura que nos dice en el libro de Deuteronomio capítulo 31, el versículo 8. Y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Si tú te has identificado hoy con nuestra invitada y estás sirviendo quizá en esas áreas conflictivas, hoy te animo a que sigas adelante. El Señor está cuidando de ti y tu familia. Si Él te ha puesto en ese lugar, es porque Él confía en ti y te guardará. Señor y Padre que estás en los cielos, hoy te pido por todos estos hombres y mujeres valientes que por amor a ti han aceptado el reto de servirte en ese lugar conflictivo. Te pido que les bendigas y los guardes de todo peligro, y que puedan ver almas restauradas, y que tu obra continúe creciendo sin detenerse, porque son almas que te necesitan a ti. En tu nombre he orado. Amén. Por ahora, solo me queda recordarte que solamente en Cristo hay esperanza, y te invito a nuestro próximo encuentro familiar. Esta fue una producción de Encuentro. Si quiere hacer algún comentario sobre este programa o escribir al programa Encuentro Familiar, le voy a agradecer que vaya al internet, y ahí va a encontrar todos nuestros datos, www.encuentro.ca. Será hasta nuestro próximo Encuentro Familiar.